Hemos tenido hace poquito lo que es la Laracon, ¿no? La Laracon es la feria de Laravel que se realiza en diferentes países, ¿vale? Se realiza, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, ¿vale? Han traído cositas interesantes, ¿no? Voy a hacer un repaso de lo que han prometido y lo que van a presentar en la Laracon, ¿vale? De este año, que ha sido muy buena la Laracon de Estados Unidos. Mirad, lo primero de todo es que han prometido una extensión oficial, ¿vale? De Visual Studio Code para Laravel. Para tener, pues eso, una sola extensión sin tener que tener 250 extensiones pues, para autocompletado, para Blade, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, prometen tener un poquito más de inteligencia que las extensiones que tenemos actualmente, autocompletado, ¿vale? Tenemos la parte de Hover, ¿vale? Para los quick fixes, para saber cómo podemos seleccionar, ¿no? O solucionar alguno de nuestros bugs que tenemos en la línea de código, ¿vale? Diagnósticos, ¿vale? Pero sobre todo también tenemos autocompletado para los helpers de app, de root, de config, de environment o incluso de las trans. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues que es clicable, ¿veis? Aquí vemos cómo está autocompletando, ¿no? Cositas, bien. Entonces, bueno, pues vemos como también en la parte de testing está funcionando. Así que yo creo que esta extensión va a ayudar muchísimo a todos los desarrolladores. Seguro, porque yo actualmente a lo mejor tengo instaladas unas 10-12 extensiones de PHP, de Laravel, etcétera. No solo de Laravel, sino de más cosas, ¿no? Está PHP IntelliFence, ¿vale? Que bueno, que ayudan, ¿no? Pero al final cargan sobre todo Visual Studio. Aparte de Visual Studio Code, ¿vale? Presentaron muchas cosas nuevas. Por ejemplo, crear URLs temporales de los ficheros, ¿vale? De tal manera que tú puedes subir un ficherito, ese ficherito genera una URL temporal y puedes acceder a ese fichero durante los minutos, segundos, horas o días que hayas puesto, ¿vale? En este caso, ¿veis? Aquí con el storage 2 puntos temporary URL, pues podemos generar una URL temporal. Más cositas que a mí me han gustado es el def. ¿Esto qué hace? ¿Esto del defer qué hace? Bueno, pues podemos ejecutar funciones en diferido. Esto quiere decir que podemos ejecutar algunas funciones pasado unos segundos, ¿vale? O un tiempo, ¿vale? Podemos hacer 5, 10 segundos. Aquí podéis ver cómo está ejecutando este metrics get, ¿vale? Entre 5 y 10 segundos, ¿vale? De tal manera que podéis mandar varias funciones a la vez, ¿de acuerdo? La que más me gusta de todas las funciones nuevas que han presentado es esta, ¿vale? La de concurrency. ¿Cómo hacemos la concurrencia actualmente? Bueno, pues no podríamos, ¿vale? Porque tendríamos que utilizar, por ejemplo, los jobs. PHP, a diferencia de, por ejemplo, lenguaje de programación como JavaScript, ejecuta línea por línea. De tal manera que si tú llamas a una función hasta que esa función no te devuelve un callback, no ejecutaría la siguiente. En JavaScript tenemos los await, ¿vale? Entonces es justamente al contrario, ¿no? De tal manera que, bueno, que con Laravel la única manera de poder hacer o imitar esa funcionalidad es haciendo jobs, ¿vale? Ejecutando jobs en background. De tal manera que si yo quisiera, por ejemplo, mientras creo un usuario, le mando, bueno, una vez le doy al botón de crear el usuario, tengo una función que, por ejemplo, crea un avatar, le manda el correo de bienvenida, le manda otro correo con sus claves de acceso temporales, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo eso, si lo ejecutamos de forma normal o nativa de Laravel, pues primero generaría esas claves, luego mandaría el correo electrónico y hasta que no mande el correo electrónico pues no ejecutaría la otra función, por ejemplo, de mandar la bienvenida, ¿vale? Cosas así. Eso quiere decir que tenemos un problema, ¿no? Porque imaginemos que queremos hacer muchas funciones cuando le damos al botoncito de crear el usuario. Bueno, pues hasta que no terminan todas, no pasaríamos a la siguiente pantalla o no pasaríamos a la siguiente función, etcétera. Bueno, pues ahora, con esto de la concurrency, con el facade,
ya no va a hacer falta o es lo que nos están intentando vender. Más cositas que nos han ido presentando. Laravel Inertia 2.0, ¿vale? Laravel Inertia 2.0, dejadme que os lo ponga por aquí. Es lo que ellos lo llaman como la manera que tenemos de construir aplicaciones single apps, ¿vale? Sin construir una API para ello. Esto quiere decir que si yo quiero construir o crear una aplicación con Vue, con React, con Nest, con Nux, Apelo, ¿vale? Necesitamos crear una API. De tal manera que hagamos peticiones a esa API REST, sobre todo, con Laravel. Laravel se encargaría de lo que es la parte backend, de crear esa API REST, con todos los verbos HTTP, post, get, put, delete, ¿vale? Update. Y tú, desde Vue, desde React, por ejemplo con Axios o con otras librerías, hacer peticiones a esa API para que puedas leer bases de datos, insertar en la base de datos, crear cosas, ¿vale? Lo que es la funcionalidad. Inertia lo que hace es quitarse esa parte, ¿no? de crear esa API REST. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un controlador de usuario, ¿vale? Que lo que hace es devolver una lista de usuarios, ¿vale? Con el ID, el nombre y el email, y lo devuelve a una vista de inercia, ¿vale? Llamada user, con una variable llamada users también, ¿vale? Si venimos de Blade, ¿vale? El Blade es el gestor de plantillas de Laravel por excelencia. Vemos que esto es muy parecido. Aquí en vez de inercia sería Vue y ya estaría, ¿vale? De tal manera que estamos renderizando una vista con unas variables, en este caso solo una, que es users, y con el valor que tenemos aquí, ¿vale? Que esto es una colección de usuarios que están activos, ordenados por nombre, y solo queremos los campos ID, name, email, ¿vale? Si nos vamos a la vista, ¿vale? Vemos cómo esta parte de aquí arriba es muy parecida a lo que tenemos en Vue, normal y corriente. Definimos los props, le estamos diciendo que vamos a recibir un array de usuarios, ¿vale? Y como veis, lo hacemos un vfor para recorrer ese array, le metemos una aquí para que no dé ningún error, y lo único que tenemos que hacer es presentar como presentaríamos en Vue los usuarios, el nombre y el email, por ejemplo. Aquí tenemos un link que imagino que lo que haremos es ir a una vista de este usuario, ¿no? Bien, pero no estamos, como veis, no estamos haciendo ninguna llamada a Axios, ni a una llamada post o get, nada. Directamente lo está renderizando desde el backend, ¿vale? A la vista de Vue. De tal manera que, bueno, que tenemos la potencia de los frameworks de frontal, como puede ser React, como puede ser Vue, juraría que también Inertia puede cargar Svelte, juraría. Sí, ahora os lo voy a enseñar aquí abajo. Pero de una manera mucho más sencilla, sin tener que hacer API REST. Y diréis, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, depende. Parecería, ¿no?, que si queremos hacer un MVP, un producto mínimo viable, sería muy interesante trabajar con inercia, porque no tenemos que estar haciendo una API REST, nada por el estilo, sino que directamente con los controladores podemos cargar las vistas de Vue, de React o del Svelte de una manera muy sencilla, sin tener que hacer peticiones, ¿no? Parecería que sería ideal. Ahora, si vuestra aplicación va a tener una aplicación móvil, ¿vale?, o va a tener una API, pues ya olvidaos, porque esto no funcionaría. Entonces, sobre todo si va a tener una aplicación móvil. Entonces hay que sopesar, ¿no?, qué es mejor, inercia o la manera tradicional. Sobre todo, si vais a trabajar la parte API, inercia no os va a retrasar, porque vais a estar haciendo el mismo controlador o las mismas funciones o funciones muy parecidas, reutilizando código, tanto para la API como para la versión web, ¿no? Inercia, ¿qué ha traído, ¿no? Inercia en esta Laravel. Por ejemplo, tenemos las request async, que están bastante chulas, tenemos el pooling, tenemos alguna función, por ejemplo, el when visible, bien. El infinite scroll, que eso también no lo teníamos de manera nativa en Laravel Inertia en la versión antigua. El prefetch, ¿vale? Entonces hay algunas cositas que han traído bien. Ahora, Inertia, ¿merece la pena? Depende, como os he comentado, depende de
el uso que le estéis dando, ¿vale? Me gusta para hacer MVPs, me gusta mucho. Si sobre todo sois una sola persona que solo va a hacer una aplicación web, está bastante chulo, Inertia. Pero si veis que va a escalar y queréis tener unas bases sentadas de vuestra aplicación, Inertia no creo que sería la opción que yo elegiría, ¿vale?